asiento, cada uno de los hermanos en esta tarde. Bueno, vamos a ver nosotros una materia de demonología. Vamos a ver algo tan lindo y muy poco predicado a veces en las iglesias. Demonología, dejaron un espacio, pongan lo que significa demonología. ¿Sí? Es el estudio de los demonios según lo enseña la Biblia. Es el estudio de los demonios según lo enseña la Biblia. Según nosotros vamos a estudiar, porque dije que, bueno, yo le pedí al pastor, de usted esta materia. Él es un hombre muy experimentado en esta materia. Yo me he criado en esta iglesia, como muchos saben, nací en esta iglesia y hemos visto muchos casos de demonios aquí en la iglesia. Hoy da un poco tranquilo el asunto, pero nosotros éramos chicos y todos los cultos había un endemoniado. Todos los cultos teníamos algunos desparramados bajo los bancos, teníamos algunos, yo como anciano ya he podido tener alguna experiencia de orar por algunos endemoniados y donde se han caído. Por eso cuando nos preguntan algunos hermanos, alumnos que tenemos en las redes, ¿cómo es el asunto de aquellos que se caen, que se tiran, que le oran y se caen? Nosotros lo único que experimentamos con eso fue con endemoniados. Cuando oramos poníamos las manos y se caían. En alguna oportunidad estábamos con el hermano Mario allá en Sulliver, ¿de acuerdo? Fuimos a orar por una mujer. Esa mujer cayó que pensamos que se rompió la cabeza, ¿no? Porque fue tanto lo que se cayó y se golpeó, ¿no? Y vemos en la Biblia que cuando Jesús mismo se presentaban, los demonios también se caían, gritaban. Bueno, no sé, hoy eso lo incorporaron a la iglesia y parece que si le ora y no se cae, no es de Dios o no tiene poder de Dios. No sé cómo han incorporado eso a la iglesia. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar los demonios. Sé que hay muchas dudas, muchas preguntas. Sea paciente, porque en este estudio se van a resolver todas sus dudas. ¿Sí? Yo le digo a los hermanos, pregunte sobre el tema que vamos viviendo día a día. Porque bueno, a veces está la curiosidad, ¿no? Los demonios pueden tomar animales, los demonios se me puede presentar en mi casa, los demonios producen enfermedades. Bueno, todo cuando se enteraron que yo iba a dar demoniología, que la materia se llama demonología, ¿no? Pero que habla de los demonios, muchos empezaron a preguntar, ¿y pastor, cómo será esto? ¿Cómo será? Bueno, tranquilo, ¿sí? Vamos a ir clase por clase y bueno, creemos que en la clase número 10, 15, tenemos otro tema después para adelante, vamos a ir terminando este tema. El estudio de los demonios según la enseñanza de la Biblia. Esto es raro, porque hoy en las iglesias y en los púlpitos está prohibido hablar de demonios, está prohibido hablar del diablo, está prohibido hablar del infierno mismo, ¿no? Porque dicen que no tenemos que predicar el infierno, no tenemos que predicar demonios, tenemos que predicar a Cristo, ¿es verdad? Y eso es verdad, tenemos que predicar a Cristo, pero nosotros no podemos ignorar que hay un mundo espiritual, que hay demonios, que existe un diablo, que es verdad, que hay un infierno. Y nosotros no podemos dejar de lado esta circunstancia. A veces el cristiano no sabe contra qué batalla, contra qué pelea. Vio que pasan en los cultos y dice, estamos batallando. Están peleando la buena batalla, decía el apóstol. ¿Y contra qué pelea? Es mi pregunta. ¿Contra qué peleamos? Hay un mundo espiritual, hay un mundo de oscuridad que nosotros no conocemos, no entendemos. La mayoría de los cristianos no comprende este mundo espiritual que hay, que habla de los demonios, de Satanás, pero usan un versículo bíblico donde dice, bueno, ya Cristo derogó ese decreto que había en nosotros. Ya está, el Señor en la cruz quitó el derecho que había sobre nosotros los demonios. Entonces, hoy se predica el modernismo, que ya están vencidos, ¿verdad? Pero todavía hay un mundo espiritual que se mueve. O Pedro dice, escuchaba algunos estos días que dice Pedro que los demonios están reservados en unas prisiones de oscuridad para el día del juicio. Está bárbaro. Así dice el apóstol.
pero malinterpretan la Biblia, como recién estábamos escuchando al pastor Sergio, porque esas prisiones que están reservadas para esas prisiones de oscuridad, quiere decir que ya para ellos no va a haber oportunidad, no va a haber una oportunidad la cual hay para nosotros mientras estamos en vida, mientras aquel que se arrepiente y se vuelve al Señor tiene oportunidad. Para los demonios ya no va a haber oportunidad. Eso estaba diciendo el apóstol Pedro, ¿sí? Pero no quiere decir que no vamos a batallar en un mundo, tiniebla, oscuridad, que ya le digo, muchos cristianos ignoran de lo que hay. Mire qué dice Colosenses capítulo 2. Estos versículos sí, anote si quiere, porque no van a estar en el estudio. Esta es una introducción y después vamos a pasar al estudio. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos principados, potestades, que a medida que vamos avanzando vamos a ir estudiando, porque hay géneros, hay como jerarquías militares también en los demonios. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas en este estudio, que bueno, ojalá sea de bendición para aquello, ¿no? Hoy el cristianismo, hoy los pastores ignoran esto y no le enseñan a la congregación contra qué batallan. Pero el Señor mismo le decía a Pedro, ¿sabe qué? Satanás ha pedido para zarandearlos. Y el Señor podía reprender a Satanás. ¿Pero qué dijo él? Voy a orar para que su fe no falte. Iba a tener que batallar, ¿quién? Pedro, los apóstoles. Iban a tener una batalla, un mundo espiritual que no conoce. Quizás ese permiso fue como el permiso que el diablo fue a pedir para tocar a Job. Dijo, el diablo ha pedido, es un permiso, le fue dado para zarandear a vosotros. Y es una batalla que debemos librar cada uno de nosotros. Para eso tenemos que generar esos anticuerpos, debemos estar preparados, debemos saber contra qué batallamos. Si no sabemos contra qué peleamos, yo digo siempre, escucho en los cultos, tenemos lucha, tenemos prueba. ¿Contra qué lucha? ¿Contra qué son las pruebas? Hay un mundo espiritual que desconocen, muchos cristianos desconocen el mundo espiritual y en esta materia ojalá Dios nos dé luz y conocimiento para saber contra qué batallamos, porque están en el mundo, están acá alrededor nuestro. Muchos cultos, a mi hermano me han dicho, yo he visto alguna sombra pasar por ahí, yo he visto, he sentido alguna presencia, y bueno, en las iglesias modernas hoy dicen eso, sombra, fantasma, apariencia. En realidad son demonios que se mueven, que vienen a entorpecer la reunión. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que hemos subido a predicar y ahí es una batalla espiritual porque se siente la opresión del enemigo. Por eso nosotros enseñamos a la iglesia que cuando uno sube a predicar uno tiene que estar orando, porque hay una batalla espiritual que desconocemos. Una batalla. A mí me tocó predicar una vez, estaba allá en la provincia de Misiones, iba 10, 15 minutos y me empecé a quedar sin voz. Yo no soy de gritar mucho. A veces sí, pero en ese momento estaba predicando lo más bien. 10 minutos, 15 minutos me empecé a quedar sin voz. No me salían, no me escuchaba yo mismo. Son opresiones que vienen del enemigo en nuestra vida. Nosotros no conocemos un mundo espiritual. Bueno, con este estudio vamos a ver si las hechicerías, si los trabajos de umbanda, los trabajos de brujos pueden tocar su vida. ¿Usted qué cree? No sabe, ¿no? Pero vamos a ver más adelante con todo esto. Por eso le digo que se quede tranquilo que este estudio va a saldar todas sus dudas a medida que vamos avanzando. Tenemos que conocer este mundo espiritual que muchos cristianos, vuelvo a decir, desconocen. Pedro, cuando el Señor le dijo, Satanás ha pedido para zarandearlos, quizás él no comprendía, no entendía, pero que así se fue al mundo. Así no aguantó la presión. Se llevó a los compañeros incluso. Dijo, vamos a pescar después que el Señor se fue. No aguantó. Pero allá el Señor lo iba a restaurar. Y él cuando escribe su carta va a entender
qué era esa batalla, contra qué batallaba. ¿Y qué dice Pedro contra qué batallaba? Mire qué dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Cómo él ahora conocía a ese enemigo y ahora él iba a enseñar e iba a escribir en sus cartas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Contra qué nosotros batallamos? Porque muchos decimos batallamos, peleamos, pero ¿contra qué? ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo. Ahora Pedro comprendió quién era el adversario. Ahora Pedro entendía quién era el adversario. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que anunciar. Hay un mundo espiritual, hay un infierno que no fue creado para nosotros. Pero a causa de que el hombre se apartó, a causa de que el hombre se alejó de Dios, que no reconoce, no se vuelve a Dios. Bueno, ahora muchos de los hombres, como escuchábamos hoy, fueron y están en el infierno. ¿Por qué? Porque no asimilaron esto, no aceptaron esto, no recibieron esto. Y hoy hay iglesias cristianas que esto no pasa nada. El evangelio es todo felicidad, todo es paz. Y no le enseñan a sus miembros que hay un mundo espiritual que no es para cualquiera. Que el apóstol Pedro decía, tenemos un adversario. El apóstol Pablo dice que tenemos lucha, no contra sangre, ni carne, sino contra qué. Efesios 6:12 puede leer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huéspedes espirituales de maldad. Así dice, ¿no? Efesios 6:12. Puede leer ahí, se encontró ahí. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra qué lucha? Un mundo espiritual donde hay jerarquía, donde no es lo mismo un demonio que un príncipe, no es lo mismo un demonio común que un gobernador de las tinieblas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, no se lo voy a detallar ahora porque después vamos a ver los distintos géneros que hay. Pero mire Apocalipsis 12:12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo no le vamos a enseñar a la iglesia que hay un mundo espiritual, hay un mundo de oscuridad? Que se batalla contra el cristiano, es adversario de nosotros, decía Pedro, adversario nuestro, se levanta contra la obra de Dios, se levanta contra los hijos de Dios. Es un gran adversario, Él no quiere que vos sirvas a Dios, Él quiere que esté el mundo ya le pertenece. Por eso Él se levanta contra la iglesia, se levanta contra aquellos que sirven a Dios de verdad. Porque el mundo ya le pertenece. Hoy algunos preguntan por qué esas iglesias, esas megas iglesias repletas, llenas, en multitudes. Porque bueno, son de ellos. No tienen lucha, no tienen prueba. Ahora cuando usted quiere guardar la palabra, ahora cuando usted quiere guardar la sana doctrina, ahí se va a encontrar con este adversario. Ahí se va a encontrar con este tentador, ahí se va a encontrar con este acusador. Se va a encontrar con este enemigo de las cosas de Dios. Por eso decía ya Juan cuando veía esta visión, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y viene por la iglesia, y viene por aquellos que están guardando la palabra, y viene por eso te cuesta guardar una doctrina, una enseñanza, por eso te cuesta agradar a Dios, porque hay una batalla, un mundo espiritual que desconocemos. Hoy los pastores dijeron, es mucho, es difícil, no se puede, mejor dejamos entrar ciertas cosas, mejor cedemos con ciertas cosas, porque así no tienen que batallar, enseñar la palabra,
así no tienen tanto problema, así la gente no se le va. Pero hay un mundo espiritual que nosotros debemos conocer. Usted que está escuchando tiene que conocer. Por eso leía sobre un guerrero chino, un general chino, que él dijo una frase, dice que la usan en muchas empresas, la usan en muchos ejércitos. Si usted lo quiere buscar, se llama Sun Tzu, con Z después, y U. Él menciona una frase que dice: conoce a tus enemigos y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas jamás será derrotado. Si usted quiere o desea, tenemos que batallar en este mundo cristiano. Ahora tenemos que conocer al enemigo, contra qué batallamos. Tenemos que predicar a las almas que hay un infierno, que hay demonios, que existe el diablo, que es verdad, que es real, que no es como nos lo han descrito muchas veces, que piensan que tiene cuerno, que tiene cola, que tiene un tridente, nada de eso. El diablo fue el ser más hermoso que Dios había creado. Su hermosura, él era el que tenía acceso a la presencia de Dios, era el único que entraba allá sin permiso, el único que podía llegar a contemplar la hermosura del Padre. Ese era el diablo. Por eso dice que allá a los demonios se disfrazan como ángel de luz. Y vamos a ver tanto de eso en este estudio, que no debemos tener temor. Eso sí es verdad, no debemos tener temor. Porque si usted anda en santidad, en comunión con Dios, no debemos tener temor. Que vienen muchas veces a atormentarnos, que vienen muchas veces si se levantan contra nuestra vida, sí, eso es verdad. Y sí puede suceder. Pero no tenemos temor de ellos, porque Cristo ya le venció en la cruz del Calvario. Ahora si no está en contramano, no anda bien con el Señor, no anda bien en su santidad, bueno, ahí sí comienza a tener un poquito de miedo. Porque más allá de que conocemos quién es el enemigo, para enfrentarlo vamos a tener que estar vestidos de toda la armadura de Dios, decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando acabe todo podamos estar firmes. Hay una batalla que debemos librar, hay una batalla que debemos conocer. Entonces cuando conocemos a nuestro enemigo y nos conocemos nosotros mismos, vamos a pelear esas batallas y no vamos a ser derrotados. Jesús mismo habló del infierno muchas veces. Habló del infierno, del diablo, los demonios. Y hoy hay pastores que dicen en la iglesia no, porque se tiene que predicar solamente a Cristo, no a los demonios. Pero el mismo Señor Jesús habló más del infierno que del amor mismo. Mire usted, ¿cómo nosotros no vamos a predicar, no vamos a enseñar que hay un mundo espiritual que se levanta contra la iglesia? Que se levanta contra los siervos de Dios, que viene para destruir la iglesia. Por eso hoy, siervos de Dios que han descuidado esto, ya no quieren batallar, ya conocen esto de memoria, pero no batallan. Han caído en pecado, sus vidas están destruidas. Maestros de la palabra, porque han descuidado esta área de su vida. El cristiano está en constante batalla, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, decía Juan cuando veía esa revelación, ¿no? Así que vamos a conocer en este estudio, vamos a conocer este mundo espiritual que se mueve. Mire, Jesús habló mucho más del infierno y dijo en Mateo 13:50, hablaba del infierno y dijo, lo llamó el horno de fuego. Allá en el mismo Mateo 25:41 él habló y dijo el fuego eterno, el castigo eterno, así hablaba él del infierno. Pero nosotros hoy no le enseñamos eso a las almas, no hablamos eso al cristiano, porque le llenamos de miedo, de temor. Dice que muchos sirven a Dios de temor. Algunos dicen que nosotros que predicamos, que viene Cristo y no vamos con Él, somos cobardes, que no vamos con el Señor. Dios nos libre y nos guarde, ¿no? De todo eso. Nosotros lo que enseñamos es que tenemos que escapar de este mundo espiritual, que debemos escapar de este infierno, que debemos escapar de esta oscuridad donde aquel que no crea en el Señor Jesús va a ir por la eternidad a ese lugar. Nosotros vamos para el cielo, ¿no? Amén. Mire qué dice Lucas 12:5. No debemos temer quizás los demonios, que donde muchos cristianos también tienen miedo. Pero bueno, puede pasar. Sino a quién debemos temer.
Lucas 12:5. Amén. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién era ese? El Señor. El único que tiene poder. Nosotros, nuestro temor a Dios, no al diablo. Pero bueno, a veces el temor está en nuestra vida y eso no es pecado. Tener temor. Hay gente que tiene temor de pasar por un cementerio, ¿no? Hay gente que tiene temor, y quizá le hace mal pasar por esa cuestión. Yo voy a pueblo, me gusta ir para el lado del norte, Córdoba, San Luis, me voy y entro a los pueblitos y ¿sabe qué voy a ver en esos pueblitos así chiquitos? Un cementerio. Me gusta ir a ver las lápidas, ¿cómo se llama? Los mausoleos. Me gusta. Entramos en uno, otra vez conmigo y vimos así una puerta de vidrio, 3, 4 cajones apilados porque son de familias. Y ver esas cosas antiguas de muchos años, muchas veces. Ahora mi señora no quiere ni bajar del auto. Pero nosotros vamos y miramos aquellas antigüedades, cosas que están hace muchos años. Y los cementerios abiertos de día y de noche, nada que ver como acá en Buenos Aires. Porque pasado de día estaba abierto, de noche está abierto. Acá en Buenos Aires los pelan a los cementerios, ni los muertos se salvan en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, gente que tiene temor a distintas cosas, ¿no? Hay un dicho allá que dice que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos, ¿no? Pero bueno, gente que tiene temor, esto no es pecado, pero si tiene temor, más vale no se meta con un demonio. Ore a Dios, ¿no? Que no le permita. Porque, bueno, estas cosas pueden traer consecuencias, ¿sí? El Señor Jesús habló del infierno, habló de los demonios. Mire Mateo 5:22. También, para aquellos que dicen, no hay que predicar del infierno, no hay que predicar de los demonios. Y si está en la Biblia, y el Señor Jesús hablaba de esto, Mateo 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, escuchen, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Ojo lo que decís. Alabado sea el nombre del Señor. No, pero a veces no tenemos conciencia de lo que decimos. ¿Sabe qué era fatuo? Más o menos acá. Traduciéndolo. Cuando le dice tonto. Sos un tonto. Sos una tonta. Tened cuidado. Tenés que escapar del infierno. ¿Cuántos están yendo al infierno? Escapamos. Vio que con nuestra boca a veces. Si el Señor Jesús habló más de esto, ¿cuánto más nosotros no vamos a predicar sobre este mundo espiritual? ¿Sí? Un mundo que desconocemos, un mundo que muchas cosas no entendemos, pero que existe y que es verdad. El diablo, el infierno, los demonios, ¿sí? Son cosas que existen hoy, están en el mundo. Porque bueno, ahora vamos a ver que ya no pueden entrar más al cielo ellos, como antes lo podían hacer. Tenía acceso al cielo, Satanás, no sé ahora. Lo vamos a ver en esta introducción que en el Antiguo Testamento se le da poca importancia a esto de los demonios. Dice allá que el pueblo de Israel adoraba a los demonios. Esa palabra demonio se toma del hebreo Sair, por eso le puse acá hebreo Sair o Se. Seguramente lo pronunciamos mal, nosotros no sabemos hebreo, pero así se escribe en el hebreo. Se toma de esa palabra aluciendo a un demonio y su significado es peludo, velludo, melenudo, como usted quiera. El significado
de este. Y hace alusión a un demonio, un sátiro pecaminoso. Cuando el pueblo pecaba, o sea, hay muy pocos versículos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver el libro de Levítico, capítulo 17. Libro de Levíticos, capítulo 17 y versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Esa palabra demonio del hebreo es esta palabra, sair. ¿Sí? Tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ahora los sacrificios iban a ser en el templo. Ya no iban a ser más donde ellos lo hacían, porque dice que sacrificaban a los ídolos, a los demonios ante el pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 11:15. Y por allá tenemos en el Antiguo Testamento un atormentado muy conocido. ¿Quién era ese? Segunda de Crónicas 11:15. Leemos Crónicas, segunda de Crónicas. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Así el pueblo de Israel, aquí se habían separado las dos tribus, y aquel que quedó en las ciudades del norte iba a ser su propio templo, porque decían, si no van a ir allá al templo a Jerusalén y seguramente se van a levantar contra mí. Entonces Jeroboam, si no me equivoco se llamaba, él edificó un templo, pero dice que ahora ya tenía sus propios sacerdotes, no era lo que Dios había designado, y ahora él sacrificaba a los demonios. Esa palabra es Zair o Set, que significa que es semejante, que es lo mismo, ya se señala a un demonio, un sátiro pecaminoso, dice, ¿no? En el Antiguo Testamento se da muy poco esto de los demonios, los atormentados. Y dijimos que ¿quién era aquel atormentado más conocido en el Antiguo Testamento? Dijeron por ahí. ¿A quién dijeron? Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16. Y versículo 14. Amén. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. ¿Por qué le atormentaba el espíritu? Porque el espíritu de Jehová primero se había apartado. Ya no estaba más. Ya no estaba más el espíritu de Dios en su vida. Por eso el cristiano debe cuidar su santidad con el Señor. Cuando el Espíritu Santo se aparta, allá el Señor relató y dijo que aquel hombre había adornado su casa, había limpiado su casa. La dejó limpia. Vino el Señor, su casa quedó limpia, ordenada, pero dejó que aquellos demonios no quedaron tranquilos, sino que el que había salido fue y buscó otros 7 más peores que él. Y después vino y encontró la casa ordenadita, barrida, acomodadita, pero se apoderó de nuevo de él porque estaba vacía. Pero como acá no podemos dejar la casa vacía un tiempo porque entran los usurpadores. Bueno, a ellos también nuestra casa no puede estar vacía. ¿A Saúl qué le pasó? El espíritu de Jehová se apartó de él. Se apartó de Saúl. Ahora dice un espíritu malo de parte de Jehová. Esto no quiere decir que Dios mandaba un demonio. Ni no quiere decir que el Señor lo dejó. El Señor se apartó. Ahora la casa de Saúl estaba vacía. Y entonces venía aquel demonio y le atormentaba. Y si usted sigue leyendo va a ver y dice, y todo lo que le aconsejaban, cuando venga el espíritu malo de parte de Jehová, así hablaban ellos. Porque sabían que el espíritu de Dios se había apartado de ellos. Se había apartado de él, de Saúl.
Por eso debemos cuidar nosotros. Dice allá que el Espíritu Santo se entristece. Por eso Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. El Espíritu Santo no va a compartir, no va a estar allá compartiendo con el pecado. Entonces debemos cuidar. El Espíritu Santo se aparta de nosotros. El Espíritu Santo se aleja, se apartó de Saúl. La casa quedó libre, quedó vacía. Ahora venía un demonio y lo atormentaba. Allá había un niño, que es un jovencito, David, que venía y tocaba. Dice allá con su arpa para que él se calmara. Mire los músicos a veces que no le dan importancia a lo que hacen, ¿no? Yo digo que es un ministerio tan perseguido la música, porque con la música uno puede calmar hasta los demonios. Pero a veces no le damos valor a esto, ¿no? Y a veces cantan sin ganas y a veces sí, depende de cómo se levantan. Cantan, depende de cómo se levantan, tocan, depende de cómo, si tienen ánimo. Sin embargo, son un instrumento en las manos de Dios, hasta los demonios se pueden calmar. Así que si Dios te ha dado ese talento, que a muchos de nosotros no nos lo ha dado. Que yo le digo allá a los míos, ojalá Dios me hubiera dado el talento para cantar, ¿sabes? No. O de tocar un instrumento. Y no nos dio a nosotros eso. Nos llamó para otra cosa. Yo le digo allá, a veces cuando estamos en el anexo, a lo del coro mío tengo ganas de ir, sacarle la guitarra y cantar yo. Porque a veces, trin, me da tristeza. Me da ganas de decir así, mirá, tocar con ganas para Dios. ¿No? Pero bueno, no nos dio ese talento el Señor a nosotros. Se los dio a otro. ¿Sí? Pero lo que haga, si, mire, acá un jovencito, que tenía que venir él a tocar para que Saúl pudiera descansar, porque estaba atormentado por un demonio. Usted no sabe lo que tiene en la mano, aquellos que son músicos, aquellos que cantan, aquellos que están en un coro. Yo le digo, ¿sabés cantar? Cantá, y si cantás vas a cantar acá, en la plaza, en donde vaya. Para uno, para dos, vas a cantar igual, ¿no? Porque te gusta cantar. A nosotros que nos gusta predicar, predicamos. Y vamos a la plaza y predicamos, y vamos a un anexo, hay 2 o 3 hermanos y predicamos. Y predicamos para 10 y predicamos para 20, porque nos gusta lo que hacemos, ¿no? Cuando uno tiene ánimo, cuando uno sabe lo que tiene en las manos. Bueno, que era un espíritu atormentado de parte, no significa que Dios tiene demonios, sino que Dios le liberó el camino. Ahora ya Dios no estaba con Saúl. Y entonces venían los demonios y lo atormentaba. Ese es en hebreo Sair o Set, como usted quiera. Seguramente lo pronunciamos mal. En el Nuevo Testamento cambia la historia. En el Nuevo Testamento ya es todo mucho más distinto. Y continuamente, así como el Señor habló del infierno, hablaba del demonio, habla y describe más el mundo espiritual de oscuridad en el cual nosotros tenemos que batallar. Y no quiere decir que estemos libres, y no quiere decir que no nos pueda llegar, no quiere decir que no nos pueda tocar. Así que ore a Dios, así que consagre su vida para Dios. Porque Juan cuando veía esa visión, ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha sido echado a la tierra. Y sabe que le queda poco tiempo. ¿Sí? Así que en el mundo del Nuevo Testamento la situación cambia. Cuando nosotros volvemos a los evangelios, allí hay muchas referencias sobre los demonios. La designación usual es daimon. Acá. Un diminutivo de daimon. En griego. Recuerda, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, griego. ¿Sí? Del griego ahí yo le había puesto. Que esto da a un espíritu sobrenatural. Hace alusión a un espíritu maligno. Vamos a ver allá San Mateo, capítulo 8 y versículo 31. Hay muchos cristianos que ignoran sobre esto, o no les gusta escuchar sobre esto, pero hay. Libro de San Mateo, capítulo 8 y versículo 31. Amén. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él les dijo, id.
Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Amén. Esa palabra demonio se toma del demonio, sí, del griego, que significa aquellos demonios, aquel demonio sobrenatural que, bueno, se toma la vida, vamos a ver en este estudio que toma la vida de los seres humanos, que como el Espíritu de Dios necesita instrumentos, también estos demonios necesitan instrumentos. También los demonios hablan, también los demonios producen enfermedad, también los demonios, bueno, vamos a ver cierta cantidad de cosas que ya le digo van a saldar todas sus dudas seguramente. Para terminar en esta noche, yo le quiero preguntar si sabe de dónde o cómo o quiénes son los demonios. ¿De dónde salieron los demonios? Ángeles caídos. La mayoría, no todos, porque hay un misterio en la Biblia, que después lo vamos a ver, pero la mayoría, no el total, pero sí la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Cuánto es la tercera parte? No hay un número, pero ¿sabe lo que es la tercera parte? Sí, ¿no? El pastor muchas veces, yo no soy dibujante, pero me salió bastante bien el círculo. La tercera parte. Esos se rebelaron contra Dios. Sí. Una pregunta. Hay mucha gente que cuando se habla de los demonios piensan que no sé si Sí, también. ahora bien. Hay mucha gente que cuando se habla de los demonios piensan que entran a lo material. La pregunta mía, ¿no? Porque a mí me han preguntado muchas veces. Yo he respondido que el demonio entra a algo, a lo vivo. No entra a un banco, a una mesa, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, pastor, si usted me puede derivar esa inquietud, digamos, que seguramente mucha gente la tiene y no se anima, ¿no? Por eso le digo que todas esas dudas vamos a ir aclarando en este estudio, porque todos tenemos esas dudas. No, está bien. Está bueno. Cuando se habla de demonios. Sí, los demonios van a poseer algo vivo. Es obvio. Vamos a ver que pueden entrar en animales, pueden entrar en seres humanos. Pero también tienen poder para mover cosas. Pueden mover, pueden usar, pueden imitar voces, pueden hablar. Bueno, todo eso lo vamos a ver en ese estudio. Y es verdad como dice el hermano, sí tiene, y entran los vivos para poseer, necesitan ese instrumento, pero también tienen poder para mover cosas, para hacer ruido, también aparecen como sombras, también gente que lo puede ver y otros que no. Yo he ido a casa donde algunos decían, ahí está, y yo miraba y no veía nada. Él lo veía, decía, ahí está, mírelo. Y él veía la forma y decía, ya es chiquitito, yo no veía nada. Pero gente que lo puede, hay gente que se le aparece y lo visualiza. En este estudio vamos a ver todas esas cosas. Y como decía el hermano, es verdad, entran los vivos, poseen los vivos, pueden entrar en animales, en seres humanos, pero no va a entrar en un banco, pero sí tiene poder para mover. Vamos a ver que tienen poder para mover las cosas de la naturaleza, el agua, el viento, el fuego. También tienen autoridad sobre esas cosas. De eso todo lo vamos a ver, así que no se pierda, si quiere, siga. No vamos a hacer todo en una clase, pero siga. Vamos a ver allá que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4.
cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Con su cola, el dragón, Satanás. Bueno, después de esta clase, la clase que viene, vamos a ver quién es Satanás. Y tiene el símbolo del dragón, tiene muchos otros símbolos que Satanás, que es ¿quién es? El líder de los demonios. ¿Sí? Este era Satanás, que se rebeló allá en el cielo y con su cola la tercera parte de los ángeles arrastró. En esa tercera parte de los ángeles que arrasó, ahí había serafines, había querubines, había arcángeles y había ángeles. No es solo, por eso vamos a ver, dije, cuando vamos a ir viendo rangos de los demonios. Así como hay rangos en los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, también ellos tienen y están organizados, y a veces mucho mejor organizados que nosotros los cristianos. Mucho mejor organizados. Y están organizados por género, porque Jesús, ¿qué dijo? Porque a él lo acusaban que por Beelzebú echaba fuera demonios. Y él le dice, ¿cómo puede ser que Satanás esté dividido? Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿cómo puede ser? Jesús mismo decía que ellos están mejor organizados que nosotros. Una casa dividida no prospera, dice él. Por eso el diablo está en más unidad que los cristianos a veces. Tiene más unidad que los hijos de Dios a veces. Apocalipsis 12:4 leímos, 7 al 9 del mismo capítulo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Leyó? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí estaba el Señor mirando esa situación, ¿no? El Señor, cuando vienen allá los 70 que venían contentos, alegres, Señor, sabe que oramos y los enfermos se sanaban, reprendimos demonios y se sujetaban en tu nombre, hasta ellos venían asombrados. El Señor le dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Él le dice, yo vi grandes, más cosas que ustedes. Yo he visto, él estaba en esa batalla que dice que Miguel y los ángeles allá luchaban. Él estaba ahí mirando eso. Acontecía y le dice, yo he visto cosas más grandes que eso, pero ustedes no se alegren por eso. No se alegren por eso, sino que gócense más de que su nombre esté anotado en el libro de la vida. De eso preocúpense. Hoy, ¿cuántos se preocupan por tener multitud, por ser conocido? A mí me asombra esto. Yo le digo que no quiero ser conocido. El pastor me empujó acá. Pero yo le contaba el otro día, le digo, culpa suya, ahora tener que andar con cuidado en la calle. Fui y le contaba a mi esposa, fui a una heladería, compré un helado, se paró uno y dijo, pase, señor, hermano. Paz, le digo, Dios te bendiga. Y me miraba y me dice, contento, vamos a empezar la escuela bíblica. Mira vos. Dios le bendiga. Daniel seguramente no está mirando, dijo que hoy no va a estar mirando, de San Miguel. Y yo nunca lo conozco, nunca lo conocí, nunca lo vi, pero él me conocía, ¿no? Por esto, por las redes del pastor Sergio. Yo no tengo redes sociales, así que las preguntas es solo al pastor Sergio. Acá los que están en presencia, ¿no? Me pueden preguntar a mí. Pero bueno, esto, ¿no? que sucede en el mundo entero, esto que muchos cristianos desconocen. Los pastores hoy están preocupados por tener multitud, por ser conocidos. Y no le importa enseñar esto porque esto no atrae. Esto, la gente se asusta, tiene miedo, pero esto es la realidad de la vida cristiana. Contra esto batallamos. Y nosotros debemos conocer al enemigo, y vamos a conocer al enemigo, vamos a conocer sus características, vamos a conocer qué poder tiene, vamos a conocer que para nosotros los hijos de Dios, si tenemos a Cristo en el corazón y estamos en santidad, no pueden tocar nuestra alma. No pueden tocar nuestra alma, pero a veces
Van a venir enfermedades, a veces vienen dolencias, vienen dificultades, que a eso no le gusta tampoco a nosotros escuchar, pero es la realidad. Pero vas a tocar, le dijo el Señor a Satanás cuando fue a pedir por Job, toca todo, pero tened cuidado su alma. Eso no podés tocar, de ninguna manera, ¿no? Así que bueno, Dios nos ayude, hermano, en este año, en esta materia que el pastor me metió, que vamos con ayuda del Señor a poder en este año darle y que sea de bendición para nuestras vidas. La clase que viene vamos a ver Satanás, quién es Satanás, los nombres que da la Biblia de Satanás, para que lo conozcamos, para saber quién es y para saber contra qué batallamos. Vamos a ver los demonios, qué poderes tienen sobre la naturaleza, sobre nuestra vida, sobre el mundo cristiano, en la iglesia. ¿De qué dices? ¿Los demonios pueden estar acá en la iglesia? Dios le bendiga, ¿no? Los demonios, hay muchos demonios, y algunos acá. Yo tengo uno en mi casa, dijo uno. No le voy a decir, ¿no? Yo tengo ya algunos, ¿no? Tienen algunos demonios ahí en la casa. Vamos a reprender en el nombre de Jesús, porque la única manera que los demonios se sujeten es en el nombre de Jesús. No hay otra manera. Así que con la ayuda del Señor, la clase que viene, Dios le bendiga. Me quedo por aquí en esta noche. Le esperamos el lunes que viene, los que están aquí y los que nos siguen por las redes. Dios le bendiga a todos los hermanos, hermano Cristian también. Bueno, muchos hermanos que ahora me escriben de allá, que escuchan y que ven estos estudios. Dios les bendiga a todos y bueno, gracias por soportarme, gracias por aguantarnos y vamos a seguir aprendiendo juntos, como yo digo. El maestro es el pastor Sergio, yo solamente soy un alumno de él, pero él es el maestro. Vamos a seguir aprendiendo de las cosas de Dios, hermano. Dios le bendiga en esta noche, hacemos una oración y aquí nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, este privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar compartiendo con mis hermanos tu palabra, estar conociendo tu verdad, Señor amado, para que tú, Padre, nos haga fuerte, nos sostenga y podamos luchar, Señor, contra este enemigo que se levanta contra nuestras vidas, que se levanta en contra de la iglesia, tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por esta oportunidad. Llévanos guardados, líbranos de todo peligro, de todo mal, y tú, Señor, nos permita llegar a la próxima reunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.